Quisiera que abriéramos la Biblia en Lucas 12, en el versículo número 49. Lucas 12, versículo número 49. Vamos a dar lectura del versículo 49 al versículo 53. Aquí está hablando Jesús. Es muy importante que entendamos quién es el que está hablando. Es Jesús. Y dice de esa manera: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Ok? Es importante entender aquí quien está hablando es el Señor Jesús. Y quisiera que pudiéramos entender un poco a quién les está hablando. Sabemos que Él vino a la nación judía. Yo te quiero decir que esa nación judía era una nación donde había familias estables, donde había familias que las tradiciones, que los mandamientos de Dios habían transmitido generación tras generación. Ellos esperaban un Mesías, un príncipe de paz, un Salvador. Pero más sin embargo, en esa declaración que hace Jesús, dice: fuego vine a echar a la tierra. Yo te quiero decir que Él habló muchas cosas. Él dijo que Él era la luz del mundo. Él vino a dar las buenas nuevas de salvación. Él vino a mostrar la entrada para entrar al reino de los cielos, que es el arrepentimiento y la fe. Él vino a hablar que Él venía del cielo, que Él era el pan de vida. Pero en esta parte especialmente da una declaración y dice: fuego vine a echar a la tierra. Fíjate que en ese texto es muy importante porque de ahí se desarrolla todo el demás mensaje que Él viene dando. Pero yo quisiera explicarte de una manera muy sencilla. Cuando nosotros vemos en la Biblia la palabra fuego, puede tener varios significados, no solamente uno, puede tener muchos significados. Entonces pareciera que es un trabalenguas lo que dice aquí Jesús, porque Él dice: fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, así como que ¿de qué está hablando? De un bautismo tengo que ser bautizado, y como que nos seguimos quedando con la misma incógnita. ¿Qué quiere decir con todo esto? ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Son palabras como que tienen un sentido que vamos a ir comprendiendo poco a poco. Yo te quiero explicar bíblicamente primeramente esa palabra fuego. Fuego. ¿Qué significa esta palabra fuego? Bueno, nosotros lo conocemos. El fuego natural es un elemento, uno de los 4 elementos que hay aquí en la tierra, ¿no? Aire, fuego, agua. Bueno, cuando la Biblia habla de fuego, lo vamos a entender de varias formas y lo vamos a comprender de diferentes formas dependiendo de lo que se venga hablando. Yo te quiero al menos citar algunos usos, tanto naturales, unos usos que la Biblia nos deja ver de manera natural, pero también te quiero explicar cuando Dios habla y Él se declara como fuego, o cuando Él se ha manifestado como fuego hacia los hombres, para poder entender aquí, cuando Jesús dice: fuego vine a echar a la tierra, para que podamos comprender el contexto. Yo te quiero hablar primeramente del fuego como un uso natural. En la Biblia, cuando encontramos la palabra fuego, pues es para un uso muy común. Lo usaban para cocinar, como hoy en día se sigue usando. Vamos a ver un texto, Éxodo 12:8. Es solamente para irnos metiendo y ir comprendiendo por qué nos dice esto, que fuego vine a echar a la tierra. Éxodo 12, versículo número 8, dice:
Está hablando aquí el mandamiento que Dios le dio a Moisés y al pueblo para la Pascua. Verso 8 dice: y aquella noche comerán carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Es una instrucción que Dios le está dando al pueblo de Israel. ¿Qué más? Vemos que es un uso totalmente natural. ¿Para qué más se usaba el fuego? Para dar calefacción. Vamos a ver Jeremías 36, 22. Jeremías 36, versículo número 22. Es otro uso cuando nosotros vemos la palabra fuego que le daba en este caso el pueblo judío. Jeremías 36, versículo número 22 dice: y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiente delante de él. Había un brasero, dice que él estaba en una época de invierno, cuando hacía frío, y de alguna manera utilizaban el fuego como calefacción. Es un uso natural. ¿De qué otro, cuando vemos la palabra fuego en la Biblia, de qué más nos está hablando? Bueno, también Dios de alguna manera utilizaba ese término, ¿para qué? Para poder quemar los ídolos, la idolatría, las imágenes que de alguna manera el pueblo de Dios en un momento dado llegó a adorar. Vamos a ver Éxodo 32, versículo número 20. Dice aquí: y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Es otro de los usos que la misma palabra de Dios nos deja ver para qué se utilizaba el fuego. También el fuego, la nación de Israel lo utilizaba para fundir y para en un momento dado forjar metales para hacer armas. Éxodo 32, ahí mismo, versículo número 24. Dice aquí la palabra de Dios: y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Está hablando de Aarón, de lo que él había hecho, para que él había dado utilidad al fuego. Y podemos ver muchos otros ejemplos. También lo usaban para quemar las ropas infectadas por gente leprosa. Podemos ver también y recordar cuando la nación de Israel entró a la tierra prometida, y lo usaba también para quemar aquellas ciudades a las cuales él entraba. Hasta aquí podemos ver un uso natural totalmente del fuego como elemento. Pero te quiero decir que en relación a Dios, cuando nosotros vemos esta palabra relacionada con Dios, lo vemos en Génesis, cuando se le sacrifica a Dios, se le hacen sacrificios a Dios, ofrendas a Dios quemadas por fuego. Ese es el otro uso que se le empieza a dar. También en la ley de Moisés nosotros podemos encontrar que el fuego cobró mucha importancia. ¿Por qué? Para los servicios litúrgicos, para encender ahí las velas, ahí en el templo, para que el aceite estuviera siempre ardiendo, para todos los holocaustos. También se utilizaba el fuego. ¿Para qué más? Era una forma en una ocasión Dios contestó en forma de fuego. ¿Cuándo? Cuando Elías trae un sacrificio delante de los profetas de Baal y desciende fuego del cielo y lo consume. Dios respondió también de esa manera. Por otra parte, Dios se manifestó en fuego al hombre para resaltar su grandeza de él. Vamos a ver Génesis 15:7. Si me quieres acompañar, Génesis. Vamos a ver algo de textos ahorita. Solamente esto lo estoy usando como introducción. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte
a heredar esta tierra? Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra. No partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las alimentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual sirviere juzgaré yo. Después de eso saldrá con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. De esa manera se manifestó Dios hacia el hombre, en este caso hacia Abraham. ¿Para qué? Era en un momento en que estaban haciendo un pacto. ¿Qué más? Recordamos el llamamiento de Moisés, que dice la Biblia que se le apareció en una zarza ¿qué? Ardiendo. Se manifestó de esa manera Dios también. También cuando estaban en el monte Sinaí, dice que el monte humeaba. Dios había manifestado de esa manera. Cuando vemos también la venida del Espíritu Santo, dice que había pequeñas lenguas repartidas entre ellos, como de ¿qué? De fuego. Dios se manifestó de muchas formas. La mayoría de veces que se utilizaba el fuego en sentido figurado es para describir ciertos aspectos de Dios. ¿Cómo es Dios sobre la tierra? Ahora sí vamos a volver al texto que empezamos en Lucas 12, versículo número 49. Dice aquí: fuego vine a echar en la tierra. Ahora, si lo vemos así literal, así como está escrito, podríamos entender que vino Cristo y empezó a aventar bolas de fuego. Pero no, aquí dice: fuego vine a echar a la tierra. Te voy a dar una explicación de lo que esto quiere decir, y más adelante lo vamos a ir entendiendo. Él está hablando, cuando dice que fuego viene a echar a la tierra, está hablando de sufrimientos, está hablando de pruebas, está hablando de aflicciones, de padecimientos y de persecución. Cuando él dice: fuego viene a echar a la tierra. Y dice: ¿y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Qué sucede? ¿Por qué dice estas palabras Jesús? Porque finalmente cuando Él viene, imagínate, cuando Él viene de alguna manera, viene a un sistema religioso que había en aquellos tiempos, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los herodianos, de los celotes. Viene Él a un grupo a un grupo de personas que tenían diferentes creencias. Entonces, cuando Él viene, muestra un camino diferente. Viene a echar fuego. ¿A Él por qué lo perseguían? ¿Por qué lo perseguían a Él? ¿Sabes por qué? Porque decían que Él no guardaba el día de reposo. Porque Él no guardaba las costumbres de los ancianos. Por eso a Él lo perseguían. Cuando Él habla de esto, que fuego viene a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Él lo vino a encender. Él fue el primero cuando viene aquí a la tierra y marca un camino totalmente diferente. Y dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Sabes? Él ya había sido bautizado. ¿Estamos de acuerdo? Él ya había sido bautizado en el río Jordán, ya había sido bautizado, había sido lleno del Espíritu Santo. Y finalmente dice: de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Sabes a qué se refiere en nosotros los cristianos el bautizo?
¿qué simboliza? Es la muerte cuando la persona se sumerge en el agua, la muerte a la antigua vida, la sepultura. ¿Por qué? Porque deja ahí simbólicamente sepultados sus pecados en el fondo del agua, y cuando sale a una vida nueva. ¿Sabes de qué estaba hablando él? ¿De qué bautismo a él se refería? De lo que él iba a padecer por el ser humano, de su muerte, de su sacrificio, de lo que él iba a padecer. Y dice: ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Si nosotros recordamos cuando él estaba en el monte orando, dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Él sabía de alguna manera lo que le iba a venir. Entonces, bajo este contexto, nosotros podemos empezar a entender lo que dice en el versículo número 51, que dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Ellos pensaban, y Jesús les hace esta afirmación: ¿ustedes piensan que yo he venido para dar paz en la tierra? Y dice: os digo, no vine a dar paz, sino disensión. ¿Qué es una disensión? Es una separación. Dice: yo no vine a dar paz, sino disensión. Vamos a ver en Mateo 10:34. Él habla este mismo mensaje, pero él utiliza otra palabra. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. En Lucas dice: vine para meter disensión. Pero aquí en Mateo dice: no para traer paz, sino espada, disensión. O sea, nuevamente la misma idea. La disensión es separar, y lo que hace una espada separa, corta, divide. Entonces, podemos comprender que finalmente, cuando él empieza su ministerio en esta tierra, algo empieza a provocar en esos judíos. ¿Y sabes qué empieza a provocar? Ciertas divisiones. ¿Por qué? Vamos a volver a Lucas, versículo número 51, Lucas 12:51 dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Y dice, da una declaración y dice: porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y aquí en adelante dice: 5 en una familia estarán divididos. ¿Qué sucede cuando una persona de alguna manera empieza a escuchar la palabra de Dios y empieza a comprender que su vida está mal delante de Dios? Se empieza a dar cuenta la persona que, a como ha vivido durante todos estos años, ha sido una vida que no ha sido grata delante de Dios, y la persona empieza a entender, influenciada por el Espíritu Santo, que le empieza a convencer de pecado, le empieza a convencer que está mal la mentira, el robo, que está mal la codicia, y la persona empieza a comprender cosas. Empieza a comprender la persona que lo que se adoraba o lo que adoraba es un ídolo que no tiene vida, que no tiene poder para hacer bien ni para hacer mal, y la persona empieza a comprender cosas. Pero ¿qué sucede cuando la persona empieza a tomar decisiones en su vida? Empieza a haber problemas. ¿Con quién? Con la familia primeramente. Con la familia primeramente. Fíjate que es muy específico lo que Jesús dice aquí, porque dice: de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. Cuando una persona, como te decía, empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza a haber disensiones, divisiones. Yo te quiero solamente poner a pensar un poquito. Imagínate en este contexto judío, que tenían ellos muy arraigados la ley de Moisés, los mandamientos, el día de reposo. Imagínate qué difícil fue para ellos cuando vieron a Jesús comer con rameras y con publicanos. Qué difícil. O sea, imagínate, era un shock, así como en su mente, ¿no? Porque decía: ¿cómo es posible que él
coma con rameras y publicanos. Imagínate para ellos, porque así estaba escrito en la ley, que aquella persona que tuviera lepra, cuando viera a alguna persona cerca, tenía que gritar inmundo para que aquella persona se alejara. Imagínate, a Jesús se le acercaron, dice la Biblia, vinieron a él leprosos. En una ocasión bajando del monte, viene el uno y le pregunta a Jesús: ¿qué quieres que te haga? Y le dice: si quieres, límpiame. Y dice que lo toca y lo dice: quiero ser limpio. O sea, imagínate el cambio. Imagínate ellos acostumbrados a una ley muy rígida, a una ley muy tajante, donde cuando veían a alguna persona con lepra se alejaban porque decían: este es inmundo. Cuando dice la palabra de Dios que trajeron a aquella mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio, y dijeron: la ley de Moisés dice que a tal mujer hay que apedrearla. A ver, ¿tú qué dices? El que esté libre de pecado tire la primera piedra contra ella. Una ley totalmente distinta, ¿sí me comprendes? La ley del amor. Entonces imagínate lo que eso causaba en las mentes y en las conciencias de esa gente que estaba acostumbrada a una forma de ley cuadrada. Causaba muchos conflictos en las conciencias, causaba muchos conflictos en las mentes. Ahora imagínate internamente en una familia. Imagínate tal vez aquel leproso. Imagínate cuando llegó a su casa. La Biblia no nos lo dice, pero cuando llegó a su casa, a lo mejor todavía su familia lo rechazaba. A lo mejor le decían: quítate tu ropa para ver si es verdad que tú fuiste sanado. Y había cierta restricción para acercarse a él. ¿Por qué? Porque ellos tenían cierta manera de ver las cosas. Pero cuando Cristo viene, muestra las cosas de una forma distinta. A Jesús le dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Leyes muy cuadradas. Pero Cristo viene a romper con eso. Y decían: este no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Fíjate, este hombre no procede de Dios. Pero más sin embargo, entre esa gente había gente que sí reconocía. ¿Te acuerdas de aquel varón llamado Nicodemo que vino de noche y le dijo: sabemos que tú vienes de Dios? Porque si Dios no estuviera, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Causó muchas revueltas Jesús. Entonces, hasta aquí podemos entender que cuando una persona de alguna manera empieza a buscar a Dios, cuando una persona de alguna manera empieza a entender cosas y a tomar decisiones para su vida, los primeros que van de alguna manera a querer frenar tu caminata con Dios van a ser tus propios familiares. A mí antes en mi casa no me querían por borracho, me daban la vuelta. No me querían por pleitista, se alejaban de mí. Y ya después no me quisieron que porque era hermano. ¿Sí me comprendes? Estamos en los tiempos que hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, realmente nosotros nos podemos dar cuenta de algo. Siempre que una persona quiere tomar decisiones, siempre se va a encontrar con los primeros que le van a hacer contrapeso, que va a ser su familia. ¿Sabes? Yo recuerdo de una persona de mi familia que me dijo: yo prefiero verte como te veía borracho, yo prefiero verte drogado, yo prefiero verte en la cárcel que con una Biblia. Entonces, ellos me decían: estás deshonrando a la familia, estás deshonrando a la familia. Porque nosotros nos han inculcado el catolicismo, porque nos han inculcado otra religión. Y yo les hacía preguntas muy sencillas: ¿tú crees que a mí Dios me castigue porque he dejado de tomar? ¿Tú crees que Dios me castigue porque he dejado de fumar? ¿Tú crees que Dios me castigue porque yo he dejado de ser agresivo? ¿Tú crees que Dios me castigue por eso? Entonces, yo te quiero invitar, si tú tienes este tipo de conflictos, de que tú sigas convencido en lo que has creído. El apóstol Pablo
nosotros sabemos en quién hemos creído. Que tú sigas adelante, no importando las críticas, no importando las burlas, no importando lo que te digan. Que sigas adelante. El mismo apóstol Pedro dice en una de sus cartas, si haciendo lo malo éramos abofeteados, ¿a poco no? Si hacíamos lo malo y por andar tal vez de buscapleitos, tal vez por andarle quitando el novio ahí a la amiga, teníamos problemas. Tal vez, ¿cuánto más ahora? Por causa de la justicia. Entonces, aquí nos dice, porque aquí, de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Sabes? Cuando el hombre a veces quiere buscar a Dios, la mujer no quiere. Y cuando la mujer quiere buscar a Dios, el hombre no quiere. Y cuando el matrimonio quiere, los hijos no quieren. Y cuando un hijo quiere, los papás no quieren. Así es una ironía. Pero así pasa, cuando unos quieren, los otros no. Y dice aquí que una familia va a estar dividida. ¿Cuántos están viviendo esta situación? A ver, levanten su mano. Pues yo creo la mayoría. Estamos o hemos pasado para esas circunstancias. Entonces se contradice la palabra de Dios, porque Jesús dijo, ¿pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Os digo no. Entonces Dios se equivoca, se contradice, porque Él realmente quiere traer paz. Y luego empiezan a decir los hijos, pero ¿por qué desde que tú empezaste a ir a ese lugar, le dicen a la mamá o al padre, ¿por qué ahora tienes más problemas con mi mamá? ¿Por qué ahora peleas más? Porque ahora ya cada quien jala por su lado. La verdad es que el evangelio que hace nos trae paz y reconciliación con Dios. Pero si la persona persevera buscando a Dios, a pesar de todas las cosas que vengan en contra de ella, al ratito va a ganar a los demás para su familia. ¿Amén? ¿Por qué? Porque finalmente Dios es bueno y Él es fiel. La Escritura, Él mismo dijo, ¿no? Pedid y ¿qué? Y se os dará. Y tenemos que ser perseverantes. ¿Cómo dice la Biblia que la mujer va a ganar al marido inconverso? Pues con su conducta, siendo casta, siendo respetuosa, sujetándose. De esa manera la mujer va a ganar a su marido. Entonces, estas palabras que dijo Jesús, fuego vine a echar a la tierra, se aplica no solamente para el que está tomando decisiones, sino para el que ya está caminando con Dios. Se aplica, ¿por qué? Porque esto incluye pruebas, esto incluye aflicciones, esto incluye burlas, esto incluye aún agresiones. En una ocasión me tocó ir a compartir aquí al hospital a 90 camas. Estaba ahí una bardita y me subí arriba de la bardita con el micrófono y empecé a compartir. Al lado hay una base de combis y un hombre desde allá me empezó a insultar. Empezó a maldecir. Decía, cállate. Y la gente, imagínate, la gente estaba escuchando y lo veían a él y me veían a mí. Y estaban viendo a ver qué reacción iba yo a tener. Yo no volteé. Y el hombre vino avanzando hacia mí y se paró al lado de mí y me empezó a insultar. Me empezó a maldecir. Y la gente lo veía y me veía. Lo veía, yo no lo volteé ni a ver. Yo nomás dije, a ver a qué horas me avienta o me tira, como estaba arriba de esa bardita. Dije, a ver a qué horas lo hace. Entonces, el cristiano va a sufrir burlas. El cristiano va a sufrir persecución. El cristiano va a sufrir muchas situaciones que de alguna manera van a querer desanimarlo para poder seguir caminando con Dios. Va a tener pruebas, va a tener dificultades. ¿En quiénes va a tener dificultades la persona? Pueden ser económicas. De repente no va a haber economía. De repente la situación se va a tornar en una situación muy oscura. Va a tener problemas de matrimonios. Hay personas que han sufrido aún separaciones. Yo recuerdo a una hermana que se le compartió la palabra de Dios. Ella se entregó a Cristo
crees que a unos meses estaba programado el bautismo de su hija? Y esa persona preguntaba, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? Fíjate que ya está todo preparado, ya estaban los padrinos, ya habían comprado todo el desechable, ya tenían todo. Dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y se le explicaba a esta mujer, pues mira, pues puedes evitar ir a la ceremonia, pero puedes estar en la comida con tu hija. Pero si está bien o no está bien delante de Dios, mira, el bautismo a tu hija no le hace bien ni le hace mal. Pues finalmente ella no ha pecado. Ella necesita de alguna manera crecer, entender que ha pecado delante de Dios y arrepentirse para que pueda ser después bautizada. No le hace bien ni le va a hacer mal. Finalmente esta mujer tomó la decisión de no ir, y ¿sabes qué le costó? La separación y después un divorcio. Su esposo decidió divorciarse de ella. Le dijo, Cristo o yo. Hasta hoy en día la hermana, después de 20 años, sigue caminando con Dios. Entonces vamos a enfrentar situaciones difíciles. Va a haber situaciones, va a haber pruebas, va a haber aflicciones, va a haber tribulaciones. ¿Qué es una tribulación? Es así como que cuando no entendemos y no tenemos con claridad qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿A cuántos les ha pasado que de repente te vienen ideas a tu mente de que Dios no está contigo? De que Dios, tú ya estás desechado, que ya no hay perdón para ti, que ya no hay esperanza para tu vida. Es una tribulación. A veces ya no quieres venir a la reunión y no sabes ni por qué. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que no sabes ni por qué. Dices, me siento mal. No sabes qué es lo que sientes internamente, pero yo te puedo decir, es una tribulación. Es una cuestión espiritual, donde la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades en los lugares celestiales. Cristo, Él fue tentado en todas las áreas. Él fue tentado. Nosotros también vamos a pasarle por ahí. Todos vamos a pasarle por ahí. Por pruebas, por burlas, por aflicciones. Y yo te quiero decir que qué importante es que nosotros nos mantengamos firmes. Vamos a ver Primera de Pedro 4:12. Dice aquí la palabra de Dios. Está hablando a los cristianos y dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino os gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Sabes? Es una parte de la Biblia que a veces a nadie nos gusta. Que tenemos que pasar por diferentes pruebas. Tenemos que pasar por diferentes situaciones en nuestra caminata con Dios. Y es necesario que todos pasemos por ahí. Aquí el apóstol Pedro dice a los cristianos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. El fuego en el Nuevo Testamento lo podemos encontrar de dos formas, para juicio o para purificar. Para juicio o para purificar. Hay veces la actitud que tiene el cristiano cuando está pasando por un momento de prueba, se sorprende. Dice, si yo estaba bien, si he estado orando, si he estado leyendo mi Biblia, si no he faltado a las reuniones, si yo alabo a Dios, si ahora yo me porto bien, ¿qué está pasando entonces? Y dice aquí la palabra de Dios, no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿A quién les escribía Pedro
palabras. Vamos a ver Primera de Pedro 1:1, aquí mismo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿A quiénes estaba escribiendo Pedro esta carta? A gente que había sido echada de su nación. Había sido echada de su nación por causa de la persecución, por causa de Cristo. Les decía a los expatriados, y eran en diferentes lugares de aquellas regiones, en Asia, en el Ponto, gente que de alguna manera había sido echada fuera. ¿Y qué les dice? No se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Y qué actitud dice que debe de tener el cristiano? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Finalmente, aquí nos indica algo claramente. Somos, dice aquí, participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando viene la prueba es con una intención. La prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia, pero también, por otro lado, es para ser participantes de los padecimientos de Cristo. No solamente se nos ha dado el que creemos en Él, sino también del que padezcamos por Él. Y dice que cuando vienen situaciones de este tipo a la vida del cristiano, dice que es porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre él. En otras palabras, porque es hijo de Dios, porque el Espíritu Santo está con él. Y dice, no eres tú, de alguna manera, sino es porque el glorioso Espíritu de Dios está contigo. A Cristo lo rechazaron, y aun cuando él echaba fuera demonios, decían que tenía espíritu inmundo. Dice que por el príncipe de Beelzebú echaba fuera los demonios. Y de alguna manera nosotros nos podemos dar cuenta de algo. El cristiano va a sufrir rechazo. El cristiano va a sufrir tribulaciones, va a sufrir tentaciones. ¿Qué más? ¿Qué más? Ese fuego que también nos indica aquí la palabra de Dios, tiene una intención: purificar nuestro corazón. Purificar nuestro corazón. Cuando nosotros somos hallados en diversas pruebas, yo te quiero decir que Dios prueba nuestras palabras. Porque es muy fácil a veces aquí cantar, es muy fácil decir yo te quiero seguir, es muy fácil decir yo quiero caminar contigo, es muy fácil decir aquí estoy, Señor, aquí está mi vida. Pero ya cuando estamos en el momento de la verdad, ahí es donde realmente sale lo que somos. Y a veces imagínate, a veces leemos ahí cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, y tú te pones a pensar, ¿yo lo sacrificaría? ¿Yo haría eso? Y a veces cuando Dios permite de alguna manera que seamos probados, ¿sabes con quién nos prueba? Con el esposo inconverso, con los hijos rebeldes. ¿Por qué? Porque el marido le empieza a hacer la vida imposible a la mujer. Y ahí es realmente donde el corazón debe de ser purificado. Ahí es donde realmente se van a probar esas palabras, donde la mujer dijo, aquí está mi vida, Señor, yo voy a ganar a mi marido con mi ejemplo. Pero cuando viene la verdad, sale solamente lo que hay en el corazón. Sale a lo mejor los gritos, sale la amargura. No pide Dios que sacrifiquemos a nuestros hijos, pero a ver, vamos a probarte. Vamos a probarte a ver si es verdad. Y sale ahí realmente lo que hay dentro del corazón. Si algún día tú le has dicho a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, examíname, prueba mis pensamientos. Dios te deja que pases por cierta circunstancia para ver cómo reaccionas. De esa manera nos prueba Dios. De esa manera nos vienen las circunstancias. ¿Cuántas mujeres hay veces que pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 9 años, y su esposo no se vuelve a Dios? ¿Sabes por qué? Porque Dios está tratando con ese corazón, no con el del varón, con el de la mujer. ¿Para qué? Para purificarlo. Para purificarlo, para ver lo que hay realmente ahí dentro del corazón. De igual manera,
cuando un varón es probado con su mujer. Ahí está. Y Dios permite situaciones, ¿con qué intención? Para ver qué es lo que hay realmente en su corazón. Para ver realmente lo que hay en su corazón. Entonces, ¿qué podemos comprender de todo esto? Que el camino del cristiano no es un camino fácil. Saliendo de aquí enfrentamos muchas circunstancias, ¿sí o no? Cotidianas, en la calle, al vecino que no le agradas, a tu hijo, a tu suegra, a tu suegro, a tu cuñado, a tu primo, a tu hermano, y empieza ahí. En una ocasión iba un hermano con una guitarra, iba saliendo de su trabajo y una persona le empezó a cantar aleluya, aleluya, burlándose enfrente de todos los demás. Y los demás empezaron a burlar y el hermano iba con su guitarra. Ya cuando iba alejándose de él, aleluya, aleluya, burlándose de él. Es parte de las cosas que debemos de padecer. ¿Qué no es padecer? Te quiero explicar qué no es padecer. Porque hay veces nosotros pensamos que todo lo que nos viene es por causa de Dios o que estamos padeciendo por Dios. Pero ¿qué no es padecer? Porque a veces todo le atribuimos a Dios y decimos, no, es que esto pues Dios lo permite y esto por X circunstancia o porque yo quiero buscar a Dios. Pero ¿qué es no padecer con Dios? Cuando una persona quiere buscar a Dios, pero de repente esa persona la anda buscando la policía, que hace meses atrás estuvo involucrado en un robo, y que diga, me anda buscando la policía. Estoy padeciendo por causa de Cristo. No, es una consecuencia. ¿De qué? De lo que hizo en un pasado. ¿Sí comprendemos la diferencia? De lo que es padecer y de lo que es una consecuencia de nuestras acciones del pasado. Porque es cierto, el que se vuelve a Dios, dice la Escritura, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y la persona está en paz y hay ya no hay una conciencia culpable de pecado, y esa es una realidad. Pero las cosas que hizo en un pasado le van a traer ¿qué? Consecuencias. Imagínate una persona que empieza a buscar a Dios, pero de repente en su trabajo fue muy irresponsable. Y ya el patrón ya había decidido correrlo, y la persona empieza a buscar a Dios. Y de repente lo despiden. Y dice, pero bueno, gloria a Dios, bendito sea Dios, esto pasó porque pues yo estoy buscando a Dios. No, ¿será por causa de Cristo o una consecuencia? Una consecuencia, ¿verdad? Eso no es padecer por Dios. O imagínate un hombre, y te lo voy a decir, y esto sí pasa, un hombre que golpeaba a su mujer y la agredía, y de repente el hombre se vuelve a Dios, y después la mujer se agarra el sartén, y dice, ahora sí, ¿no dice la Biblia que si te dan en una mejilla pongas la otra? Pues ahora sí, ahí te va, y le mete un sartenazo. Y de repente la mujer no le obedece, y le grita, y lo maldice, y le dice que ahora sí es muy santurrón, ahora sí, ¿verdad? Y se empieza a burlar de él. ¿Será por causa de Cristo o sus consecuencias? Son consecuencias. Y es importante que lo tengamos claro, porque nosotros nos podemos confundir y podemos decir, no, es que estoy padeciendo por causa de Cristo. Es que estoy siendo probado por parte de Dios. ¿Cuántos hombres o cuántas mujeres que en un momento dado en su relación con su esposo, con su esposa, hubo momentos difíciles, hubo ofensas, hubo golpes, hubo muchas cosas, y de repente el hombre se vuelve a Dios y la mujer no quiere? Hay veces, hay mujeres que dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir contigo. Simple y sencillamente. Y el hombre pudiera pensar, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Si yo estoy buscando a Dios. Es una consecuencia. ¿De qué? Del pasado. Es importante que lo tengamos bien claro y bien definido. ¿Para qué? Para que no nos confundamos y no creamos que estamos padeciendo por el nombre de Cristo. Pero más sin embargo, cuando hay un testimonio real donde el hombre ha cambiado,
donde el hombre se está parando firmemente por Dios, o la mujer o el hijo, están caminando como Dios manda y empiezan a ser vituperados por su conducta, entonces ahí se está padeciendo, así comprendemos la diferencia. El que robaba, ya no robe y ahora ya es honrado. Y a lo mejor el esposo le dice a la esposa, pero mujer, le tienes que robar ahí 50 gramos en la verdura, en el pollo, porque si no, no nos sale, ya no nos van a salir las cuentas. No, pero es que yo he entendido que el robo no es correcto. Y empieza a padecer ahí por pararse por la verdad. Empieza a padecer por andar en la verdad. Vamos a ver Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuevamente, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué dice? Ahí sí son bienaventurados, dichosos, cuando por mi causa te persigan, te digan toda clase de mal, mintiendo. Imagínate a alguien que empieza a buscar a Dios y viene a la reunión, pero de repente la persona empieza a volver a sus mismas conductas. Y le dice ahí el marido, los hijos, ¿de qué te sirve que estés yendo? Si mira, sigue siendo la misma persona. Ahí está siendo vituperada por el nombre de Cristo. Pues no, ¿verdad? No está siendo vituperada. O luego le dicen a la persona, ¿eso es lo que te enseñan ahí donde vas? No está siendo vituperada, ¿verdad? Si está volviendo a sus antiguas conductas. Porque dice, bienaventurados son cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, diciendo, sea una total calumnia, que no es verdad, que tú te estás conduciendo de una forma equivocada. Ahí sí. Entonces, imagínate una persona que tal vez a lo mejor estaba acostumbrada a sentarse en el televisor a ver la lucha libre o el box, y viene a escuchar la palabra, pero de repente está bien emocionada y le dice ahí a sus hijos y a su esposa, vamos a ver la pelea del Canelo, vamos a verla, vénganse, vamos a comprar los refrescos, las palomitas y vamos a estar ahí. Y ya de repente están ahí sentados. Oye papá, ¿y eso no está mal? Y a lo mejor la persona puede decir, no, es que estoy siendo vituperado por el nombre de Cristo. No está siendo vituperado por el nombre de Cristo, simplemente le están diciendo su falta, simplemente le están señalando su error, simplemente le están diciendo no es correcto lo que tú estás haciendo. ¿Cuál es la invitación que yo te hago en esta tarde? La invitación es a que podamos reflexionar de una manera sencilla y podamos analizar nuestro corazón. Que nos podamos analizar, dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos. Que nos podamos analizar y que tú seas sincero contigo mismo y que tú digas, yo he vuelto a caer en esto, no una, 2, 3 veces. Para finalizar, yo te quiero hacer como un pequeño examen, una pregunta. Cuando han venido situaciones a tu vida, ¿en qué es lo que más has incurrido y has caído? ¿En qué ha sido? Yo quisiera que tú razonaras y pensaras un poco, ¿en qué has caído? ¿En la amargura? ¿En el enojo? ¿En qué situaciones has caído? ¿En el rencor? ¿En las maldiciones? ¿En la codicia? ¿En la envidia? ¿En la mentira?
apenas buscando a Dios, ya has tomado decisiones. Se deben de tomar decisiones de apartarse de aquellas cosas que sabemos y que Dios nos ha indicado que nos apartemos. Porque sabes, vas a estar tropezando siempre con la misma piedra. Las pruebas tienen la intención de purificar tu corazón. Y el fuego para eso sirve, para purificar como el oro. No sé si has visto tú un pedazo de piedra donde hay oro, se somete al fuego y el fuego empieza a desprender la piedra y empieza a escurrir el metal. Y si se somete a más temperatura, ese oro desprende más escoria y se va haciendo más puro y más puro y más puro. La única manera que nosotros vamos a poder ser purificados de parte de Dios va a ser cuando nosotros nos vengan circunstancias adversas o contrarias y podamos salir adelante, enfrentarlas. Va a ser la única manera. Y es importante que tú entiendas que aquí no importa cuánto tiempo lleves. No importa si llevas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, 20 años. Ahora sí hay un dicho secular, ¿no?, que dice que del tamaño del sapo es la pedrada. Así es. Dios no va a permitir que seamos probados más allá de lo que resistamos. A unos les van a venir pruebas de acuerdo a su entendimiento y de acuerdo a su necesidad y a lo que Dios quiere formar en ese corazón. Pero a otros les va a ser mayormente la prueba, de acuerdo a la luz, de acuerdo al entendimiento, de acuerdo al tiempo que llevan caminando con Dios, de acuerdo a eso, le va a venir más grande. ¿Cómo podemos saber si nosotros, cuando nos viene el fuego de prueba, somos aprobados? Si nuestra conducta es conforme a la palabra, no hay de otra. Pero si nuestra conducta no es conforme a la palabra, definitivamente no estamos pasando la prueba. Y yo te quiero decir, Dios puede tardar 1 año, 2 años tratando contigo, 3 años, 4 años, 5 años, hasta que ese corazón sea purificado. Qué importante es que nosotros reflexionemos y que tengamos bien en claro una sola cosa: vamos a ser probados. El fuego también tiene otra característica, y en el Nuevo Testamento, cuando hablamos del fuego, también es para traer juicio. Vamos a ver Mateo 3:10, donde nos deja ver aquí que el fuego también es para traer juicio. Mateo 3, versículo número 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En ese sentido, les hablaba aquí en el contexto, es cuando Juan el Bautista habla de hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué más? Vamos a ver Mateo 13:40, ahí mismo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. El fuego también es para traer juicio, para cuando no se toman decisiones radicales, cuando no se toman decisiones contundentes. El fuego purifica, pero también el fuego trae juicio a la vida de las personas. Yo quisiera que reflexionáramos hoy, en esta mañana, y que de alguna manera pudiéramos entender algo. ¿En qué he tropezado yo cuando viene la prueba? ¿En qué he tropezado? ¿Sigo batallando con lo mismo? ¿He tropezado con lo mismo? ¿En mi familia? ¿En mi trabajo? ¿He tropezado con lo mismo? Cuando me viene el momento de prueba, ¿cómo he salido? Cuando viene la persona
causa de la palabra me paro firme o simplemente vuelvo a mi vida antigua. Yo te invito esta tarde que nosotros podamos reflexionar y que pidamos a Dios y que le podamos decir: Dios, examina mi corazón, ve lo que hay en mí, ve lo que hay en mí, guíame por ese camino eterno, Señor, guíame. Yo quiero seguir adelante. Yo creo que todos queremos seguir adelante. Amén. Pero ¿por qué no le decimos a Dios en esta tarde: guíame, Señor, en tu camino? Señor, he tropezado con lo mismo, he vuelto a caer, pero aquí estoy, Señor. Ayúdame a sacar eso de mi corazón. Ayúdame a sacar aquello en lo que yo he caído. Ayúdame a sacarlo de mi corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a meditar por un momento, Padre, porque tú pruebas al hombre, Señor. Tú pruebas las palabras del hombre, Señor. Tú pruebas lo que decimos. Tú pruebas, Señor, lo que nosotros aún pensamos. Sé tu palabra, Señor. Decía David: pruébame y conoce mis pensamientos. Señor, sabemos que has venido a traer fuego a esta tierra, Señor. Sabemos que en el caso del cristiano y de la persona que quiere buscar a Dios, es un fuego que le va a llevar a purificar su corazón, Señor. Señor, la realidad es que aunque no queramos, tenemos que ser participantes de esos padecimientos tuyos, Señor. Y no solamente de los padecimientos, sino de las pruebas, de las tribulaciones, de la persecución. Señor, ayuda a cada uno, Señor, de los presentes. A lo mejor tú has vuelto a tropezar en lo mismo. ¿Sabes? Hoy Dios nos invita a que dejemos aquello que está obstruyendo. Las pruebas van a venir y cada vez más fuertes. Dios quiere moldear tu corazón. Él quiere refinarnos como la plata y el oro. Es bueno que tú analices: ¿soy vituperado por causa de Cristo o porque no he dejado ciertas conductas en mi vida? ¿Por qué soy vituperado? Oh Señor, porque sabemos que el seguirte tiene un precio, Señor. Y sabemos que podemos tomarnos de tu mano, Señor. Y podemos venir a ti y pedir ayuda, pedir socorro, Señor. Ayúdanos, Señor, porque va a ser inevitable que vengan persecuciones. Va a ser inevitable que vengan pruebas, Señor. Va a ser inevitable que vengan aflicciones y tribulaciones, Señor. Aun como el apóstol Pablo declaraba, Señor, que es necesario que en medio de pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Oh Padre, queremos que tú restaures corazones hoy, esta mañana también, Señor. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Tú conoces la necesidad.
se abrirá y su gloria y poder descenderá. Las puertas se abrirán y el Señor descenderá y su fuego con él. Hará arder el heno y la hojarasca, lo que no es, afinará y refinará como plata a los hijos de Leví. Purificará el santuario y lo llenará de su gloria, y su poder con él descenderá. Responderá al llamado del Espíritu del Señor. Ríndete, búscale, llámale, llénate de él. Dile, Señor, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dile, heme aquí, Señor. Así es. Dile aquí, Señor. Heme aquí, Señor, delante de ti estoy. Las puertas de los cielos se abrirán y el Señor descenderá con poder. Las puertas de los cielos se abrirán y su poder vendrá. Responde hoy al llamado del Espíritu del Señor. Sabe que somos débiles. Responde hoy al llamado Reconoce tu necesidad. Espíritu del Señor. Mire, heme aquí, Señor. Es una decisión. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Solo lo que tienes que hacer, arrójate a sus brazos. Dile, aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor. Aquí estoy, Jesús. Heme aquí, Señor, delante de ti estoy. Yo te voy a invitar a ponerte de pie y que tú en esta tarde puedas hablar con Jesús. Que tú le digas, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Jesús. Heme aquí, Aquí estoy, Jesús. Purifícame. heme aquí, Señor, delante de ti estoy. Es un llamado personal. Es un llamado individual. Dile, aquí estoy, Jesús. Yo soy débil. Pero decía Pablo, pero en él somos fuertes. Decía el apóstol Pedro una realidad. Que si el oro siendo perecedero es probado por fuego, ¿cuánto más nuestra fe? Padre, aquí estamos hoy delante de tu presencia, Señor, rogando tu favor,
algo, tú tienes el control de todo, Señor. Ayúdanos a mantener firme nuestra convicción en lo que hemos creído en ti, lo que tú nos has enseñado. Porque sabemos que de ti, Señor, viene toda dádiva y don perfecto, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes a esas verdades que tú nos has hablado. A estar convencidos, Señor. Porque dice tu palabra que el que padeció en la carne ha terminado con el pecado. Queremos, Señor, que aun cuando tú permitas ciertas circunstancias en nuestras vidas, Señor, hacia nosotros, que podamos estar bien cimentados en tu palabra, Señor. Que no nos extrañemos del fuego de prueba que nos sobreviene, sino que entendamos algo: es porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre el cristiano, Señor. Y para aquel que está tomando decisiones, oh Dios, dale la fortaleza espiritual, dale la gracia para que pueda caminar. Dale la firmeza, Señor, y purifica también el corazón, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, porque podemos comprender tu buena voluntad, Señor. Y es una parte de la Escritura que también se convierte en una realidad de nuestras vidas, que es el padecer por ti, Señor, que el predicar el Evangelio, que el vivirlo va a traer persecución, Señor, pero finalmente que tenga el fruto, Señor, que es ganar más almas para ti, Señor, dar testimonio de un Dios vivo y verdadero, el cual puede transformar la vida del hombre, Señor, y sostenerlo en cualquier momento difícil de su vida, Señor. ¿Qué fuego has venido a echar a la tierra, dice tu palabra, Señor? Gracias te damos en el nombre de Jesús.